Continuando con la línea de estudios que hemos venido teniendo últimamente, en el día de hoy quiero que nos enfoquemos en una enseñanza esencial y que para nosotros es motivo de necesidad entender esa relación que el apóstol Pablo tenía, ese sentir que él tenía hacia sus parientes, sus hermanos de sangre. En la porción que vamos a leer a continuación, en Romanos capítulo 9, y va a ser el tema de hoy y el tema de mañana, el apóstol Pablo manifiesta una gran tristeza que él sentía, de un dolor que le aquejaba a él continuamente. Y esa tristeza y dolor era con respecto a sus parientes de raza, al pueblo judío. El tema de la carta a los romanos, Pablo lo ha dado a conocer desde el mismo capítulo 1, cuando en el versículo 16 afirma cuál es el poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo afirmó que el evangelio es el poder de Dios para salvación en primer lugar a los judíos. Y que luego es el poder de Dios para salvación a los gentiles. Durante siglos, los judíos habían sido instruidos por sus maestros, preparándolos para la venida del Mesías. Durante más de 1000 años, el pueblo de Israel fue exhortado, fue instruido, fue preparado para cuando llegara el Mesías prometido. Cuando el Mesías vino en la plenitud de los tiempos, algo sucedió. Y lo que sucedió fue que ese Mesías prometido, en lugar de ser recibido, fue rechazado. Mateo 27 nos habla del juicio del Señor, estando ante Pilato, y declara en el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Ese Mesías anunciado durante tantos siglos, que finalmente había hecho presencia en medio del pueblo de Dios, en este momento está a punto de ser ejecutado. Este pueblo que había sido preparado para recibirle, cuando Pilato dice que él hallaba a este hombre inocente, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros, mire lo que respondió el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como decía hace un momento, Pablo, en el texto que vamos a leer hoy, en la primera parte del capítulo 9 de Romanos, manifiesta que él tiene una gran tristeza, que hay un dolor que lo abate continuamente. Y ese dolor tiene que ver con lo que acabamos de leer en esta porción de Mateo 27. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Que la muerte del Mesías, que la muerte del Hijo de Dios fuera sobre ellos
y sobre sus hijos. Los judíos estaban siendo excluidos. Cuando uno empieza a leer los primeros 8 capítulos de la carta a los romanos, Pablo expone que los judíos estaban siendo excluidos como pueblo de Dios y que los que estaban siendo incluidos ahora como pueblo de Dios eran los gentiles. Ahora, ¿cómo podría reconciliarse eso con las promesas que Dios le había hecho a Israel? Sabemos que Dios había elegido a Israel como su pueblo. Ahora, ¿cómo podía rechazarla? ¿Tiene Dios derecho a rechazar a los judíos como su pueblo elegido? Cuando uno comprende el propósito para el cual Dios los eligió, y los eligió para servicio más que para salvación, uno puede percibir que cuando se cumplió el propósito dado y se prestó el servicio, Dios tenía el derecho de dejarlos a un lado. Quiero entonces, hermanos, teniendo presente esta pregunta de si tiene Dios derecho a rechazar a los judíos como su pueblo elegido, porque ahora, vuelvo y repito, el tema de conversación, el tema de predicación en la televisión, en las plataformas, en las redes sociales, es Israel, que hay que orar por Israel, que hay que apoyar a Israel, que hay que tener en cuenta a Israel, que hay que financiar a Israel, porque Israel es el pueblo elegido. Miremos qué ocurrió con ese pueblo que rechazó al Mesías. ¿Qué sucedió con ese pueblo que dijo que su sangre, la sangre del Mesías, cayera sobre ellos y sobre sus hijos? Miremos entonces Romanos capítulo 9. En el verso 1, Pablo empieza haciendo una triple afirmación del amor que él sentía por sus parientes. Leamos el verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo hace uso aquí de 3 testigos. El primer testigo de lo que va a declarar a continuación, que confirma lo que él siente, es Cristo. Verdad digo en Cristo. La afirmación de Pablo aquí es una afirmación muy enfática de su relación con Cristo. Ahora, el segundo testigo que Pablo menciona aquí en este verso 1, aparte de Cristo, es su conciencia. Pablo llama a declarar a su propia conciencia. La conciencia es una parte integral de la mente y del espíritu de nosotros, los seres humanos. Está estrechamente relacionada con nuestro espíritu, que da testimonio con el espíritu de que somos hijos de Dios. La conciencia es la parte de la estructura mental del hombre que juzga sus actos. Y como Pablo declaró más adelante, él vivía con buena conciencia. Entonces, Pablo recurre a lo que va a presentar a continuación como testigo, primero a Cristo, segundo, su conciencia. Y el tercer testigo al cual recurre es el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo fue educada y guiada por el Espíritu Santo.
Sabemos muy bien que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y esto fue una parte crucial de su certificación. Algo que Dios había enseñado desde el mismo Antiguo Testamento era que todo asunto se decidía por boca de 2 o 3 testigos. Y Pablo está haciendo uso aquí de 3, de Cristo, de su conciencia y el Espíritu Santo. Lo interesante es que en este versículo 1, Pablo hace un énfasis directo. Y ese énfasis es: verdad digo, no miento. Pablo ya lleva un buen tiempo como cristiano. Pablo ha trabajado para la obra del Señor, ha viajado, ha llevado el evangelio a muchos lugares y como consecuencia de llevar ese evangelio, Pablo sufrió persecución por parte de sus parientes, los judíos. Ahora, uno se inclinaría a pensar que Pablo, por sus parientes, por su pueblo, por su pueblo de raza, el pueblo judío, no les interesaba lo que a ellos les sucediera. Uno podría decir, Pablo hacia los judíos no tenía el más mínimo interés, no tenía ningún sentimiento emocional por ellos. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y acompaña a Pablo en cada uno de sus viajes de evangelización, y el último viaje que fue a Roma, cuando finalmente es ejecutado, es reo de muerte. Aquí cuando Pablo empieza a hablar estas palabras de Romanos 9, podría uno decir, Pablo por sus parientes de sangre, de raza, a él no les interesaba si les iba bien o si les iba mal. Pero la verdad es que ese no era el caso. Pablo sentía una gran tristeza por ellos, Pablo tenía un dolor constante en su corazón por ellos. Miremos el alcance del amor de Pablo por su pueblo de raza. Verso 2. Que tengo gran tristeza. Ahora, recordemos que Pablo ha presentado 3 testigos. Ha presentado como testigo a Cristo, a su conciencia y al Espíritu Santo. Y que lo que él dice es verdad, no es una mentira. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es mentira? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Antes de continuar, hermanos, con lo que Pablo dice aquí, si retrocedemos al capítulo 8 de Romanos, aprendemos que en ese capítulo 8 Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. En el capítulo 8 Pablo estaba gozoso, feliz, pero por desgracia no todo estaba bien en el mundo. A pesar de que Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la hambre, ni la escasez, ni la riqueza, ni la pobreza, lo podía separar del Señor Jesús, había algo que restringía su felicidad. Y era que sus propios parientes, como dice ahí el verso 3, los que son mis parientes según la carne, estaban rechazando la esperanza eterna, que es en Cristo Jesús. Pablo estaba desconsolado por su pueblo. Ahora vuelvo y leo, verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Para cuáles hermanos? No los miembros de la iglesia,
sino que cuando dice aquí mis hermanos, se está refiriendo a sus parientes según la carne, no a sus parientes según el espíritu. Los parientes de Pablo según el espíritu eran los cristianos. Los parientes de Pablo según la carne era el pueblo judío. Ahora, ¿qué tan triste estaba? Ahora, la respuesta que él da es casi incomprensible e increíble. Incluso Pablo podría imaginarse a sí mismo ocupando el lugar de sus parientes según la carne, si eso era posible. El amor de Pablo los superó porque estaba completamente contemplando un destino eterno. Señor Barclay, en su comentario respecto de esta porción de Romanos 9, escribe: Pablo dice que, por amor a sus hermanos, estaría dispuesto a que cayera sobre él la maldición de Dios, si así se pudiera remediar algo. La palabra que usa es anatema, que es una palabra terrible. Cuando algo era anatema, estaba bajo maldición. Estaba consagrado para una destrucción total. Cuando se tomaba una ciudad pagana, todo lo que había en ella se destruía totalmente porque estaba contaminado. Si alguien trataba de seducir a Israel para apartarle del culto al único Dios verdadero, se le condenaba irremisiblemente a una destrucción total. La cosa más amada que Pablo tenía en su vida era la seguridad de que nada le podía separar del amor de Dios en Jesucristo. Y de eso es de lo que él habló en el capítulo 8 de Romanos. Lo invito, hermano, para que después, en el tiempo que usted tenga, si está tomando los apuntes, lea Romanos capítulo 8. La cosa más amada que Pablo tenía en su vida era la seguridad de que nada le podía separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero, si así podían salvarse sus hermanos, estaba dispuesto a perderla. Pablo estaba dispuesto a perder el amor de Dios. Pablo estaba dispuesto a separarse del amor de Dios si con ello sus parientes en la carne se podían salvar. Eso era algo que a Pablo lo agobiaba. Por eso dice el verso 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tristeza y dolor continuo en mi corazón. Pablo veía a sus hermanos de raza, a sus parientes según la carne, en una condición de perdición. Habiendo sido el pueblo escogido de Dios, ya no eran el pueblo escogido de Dios. Estaban siendo excluidos. Los que estaban siendo incluidos como pueblo de Dios eran los gentiles. Y Pablo dice, si yo, dejando el amor de Dios, con eso, si separándome del amor de Dios, mis hermanos de sangre, mis parientes según la carne, pueden salvarse, pueden volver a formar parte del pueblo escogido de Dios, estoy dispuesto a ello. Una pregunta, hermanos. ¿Estaría usted dispuesto a ir al infierno por un ser querido? Y si me dice que sí, entonces una segunda pregunta, ¿por qué estaría dispuesto a ir al infierno? Ahora, no hace falta decir que muchos van allí por mucho menos. Ahora, ese era el alcance del amor que Pablo tenía por sus parientes según la carne. Ahora, en tercer lugar, miremos los objetos del amor de Pablo. Leamos los versículos 4 y 5.
que son israelitas. Los parientes de Pablo según la carne son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo describe aquí de sus parientes en la carne. Es algo grandioso. No era un pueblo cualquiera, no era un pueblo común y corriente, era un pueblo especial. 9 cosas son nombradas de los parientes de Pablo según la carne. Vamos a mirar cada una de ellas. La primera, que son israelitas, o sea pues, descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. De eso hablamos nosotros en la lección anterior. Ahora, el nombre nuevo que recibió Jacob significa un príncipe que prevaleció. Ahora, ligada a este nombre está la idea de que son el pueblo del pacto de Dios, o sea, pues las 12 tribus de Israel. Lo segundo que se menciona de los parientes de Pablo según la carne es que a ellos les corresponde la adopción, de los cuales son la adopción. De todas las naciones de la tierra, Dios adoptó a esta nación para ser su pueblo e instrumento a través del cual trabajar en el desarrollo y revelación de su gran plan de redención. La tercera cosa que se menciona de los parientes de Pablo, según la carne, es que a ellos les pertenece la gloria. Israel había visto la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y aún así, habían rechazado a Dios. A nosotros se nos ha concedido contemplar la gloria del amor y la gracia de Dios en el rostro de Jesucristo. Y sería terrible que escogiéramos el camino del mundo. Pero eso sucedió con el pueblo de Israel, con los parientes de Pablo, según la carne. Lo cuarto que menciona aquí de los parientes de Pablo según la carne es que a ellos les pertenece el pacto. Dios hizo arreglos de pacto con Abraham, con Aarón, con David, y fueron todos hechos con esta familia de Israel y sus antepasados. Israel tenía los pactos. Ahora, sabemos que un pacto es una relación en que entran 2 personas, un acuerdo de interés mutuo, un compromiso de amistad recíproca. Una y otra vez Dios se había acercado al pueblo de Israel y había entrado en una relación especial con él. Lo hizo con Abraham, luego con su hijo Isaac y después con el nieto de Abraham, con Jacob. Y en el monte Sinaí entró en pacto con el pueblo cuando les dio la ley. Lo quinto que menciona Pablo aquí de sus parientes según la carne es que a ellos les fue dada la ley. Fue a Moisés a quien se le entregó la ley en el monte Sinaí. Ahora, ese código mosaico debía gobernar su vida política, su vida social y religiosa. Esa ley fue una señal entre Dios e Israel. Lo sexto que menciona Pablo de sus parientes según la carne, de los israelitas, es que el culto a Dios era de ellos. Ahora, es probable que cuando Pablo diga aquí
que a ellos les pertenece el culto a Dios, haga referencia al servicio sacerdotal que tenía lugar en el tabernáculo y en el templo. Estaba el sacrificio, el incienso, el día de la expiación, las vestiduras sacerdotales, el pan de la proposición, el candelero de oro, el velo y otros elementos similares de esa época. Ahora, eso es algo que se explica en los libros de Levítico en el Antiguo Testamento y en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Israel tenía el culto. El culto es en esencia el acercamiento del alma a Dios, y Dios había dado a los judíos en el culto del templo una manera para que se acercaran a él. Si estaba cerrada la puerta de acceso a Dios, eran ellos los que la habían cerrado. Lo séptimo que menciona Pablo de sus parientes según la carne es que a ellos les pertenecen las promesas. Les pertenecían las promesas. A este pueblo se le dieron muchas grandes promesas, pero las promesas más grandes y de mayor alcance fueron las relativas a Cristo y su reino. Recuerden, son 9 cosas nombradas de los parientes de Pablo según la carne. Y hasta aquí hemos visto 7. La octava es que los patriarcas les pertenecían. Los ilustres antepasados, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, los héroes de la fe como están registrados en Hebreos 11, todos estos eran de esta gran nación de Israel. Y finalmente, lo noveno que se menciona de los parientes de Pablo según la carne, y preste atención, porque aquí es donde está el clímax de lo que Pablo está diciendo, y es que Cristo, según la carne, vino a través de ellos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Este es el clímax del argumento de Pablo en cuanto a la grandeza de Israel. ¿En qué consistía la grandeza de Israel? Recordemos que son los israelitas, que la adopción les corresponde, que la gloria les pertenece, que los pactos les pertenecen, que a ellos les fue dada la ley, que el culto a Dios era de ellos, que las promesas les pertenecían, que los patriarcas les pertenecían y que Cristo vino a través de ellos. Esa era la grandeza del pueblo judío, de sus parientes según la carne. Pero el hecho de que Israel en general no lo aceptó era la razón de la tristeza y del desconsuelo de Pablo. Recuerden lo que leíamos en los versículos previos. Pablo habla de una tristeza en su corazón, de un dolor en su corazón, y ese dolor era que a pesar de la grandeza de ellos como pueblo, habían rechazado al Mesías. No lo aceptaron. En lugar de someterse a él, entregarse a él, oír su voz, ¿qué hicieron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo rechazaron. Me gusta mucho el comentario del señor Barclay en esta parte donde dice, y aquí viene la culminación. De Israel vino el Mesías, el ungido de Dios. Todo lo demás había sido la preparación y sin embargo, cuando vino, le rechazaron.
el mayor pesar que puede sentir una persona es haberle dado a un hijo todas las oportunidades de éxito. El haberlo dedicado y sacrificado todo para darle las mejores oportunidades y descubrir que el hijo, por desobediencia o rebeldía o dejadez, ha dejado de aprovecharlas. Ahí está la tragedia, porque se hacen baldíos los esfuerzos del amor y no se hacen realidad sus sueños. La tragedia de Israel consistió en que Dios les había preparado para el día de la venida de su Hijo y toda aquella preparación resultó frustrada. Esa era la razón de la angustia, tristeza y dolor que el apóstol Pablo sentía por sus parientes en la carne. Después de haber sido el gran pueblo escogido de Dios, único sobre la faz de la tierra, a pesar de toda la grandeza por todo lo que había sido de ellos, cuando vino el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Todopoderoso, a ofrecerles la salvación, optaron más bien por rechazarlo y colgarlo en una cruz. Por ello, Israel fue rechazada por Dios como su pueblo. Aquí se dicen tres cosas de Cristo en este versículo 5. La primera, que vino en carne, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo es descendiente de los padres de Israel. Cristo es descendiente de los patriarcas de Israel. Lo primero que se dice aquí. Lo segundo que se dice en este versículo 5 es que Él está sobre todo, el cual es sobre todas las cosas. Antes de Él regresar al cielo, reunido con sus discípulos, en Mateo 28 dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es sobre todas las cosas, no sobre una parte, sobre todas las cosas. Por eso es que declaró en Mateo 28, 18, toda la autoridad, toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y lo tercero que aquí se dice de Cristo, y preste atención, hermanos, es que Él es Dios, el cual es Dios. Él es el Dios eternamente bendito. Él no es un Dios. Él es Dios. Él no es un Dios con D minúscula. Él es el Dios con D mayúscula. El pueblo judío, los parientes de Pablo según la carne, lo rechazaron como Dios. Es más, consideraron sus atributos, sus declaraciones de divinidad como blasfemia. Por eso lo crucificaron. Hay una palabra aquí en el versículo 5 que es la palabra bendito. La palabra bendito viene de este término griego. Y según el diccionario de palabras griegas del señor Strong, bendito significa adorable, digno de toda alabanza. Eso no estuvieron dispuestos los judíos a dárselo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. No estuvieron dispuestos a adorarlo, ni mucho menos a darle todo el loor y la alabanza que él merecía. Hermanos,
En la lección de mañana, que vamos a ver la segunda parte de Romanos 9, a partir del verso 6 al verso 13, que lo invito para que lo lea, vamos a ver cuál fue el resultado de este rechazo del Mesías, de Cristo, del Verbo que se hizo carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios adorable y digno de toda alabanza. El resultado del rechazo de nuestro Señor Jesucristo fue el que ellos fueran rechazados como pueblo de Dios.